Estar solo es una de las pruebas más crueles y necesarias de la vida moderna, no por la ausencia de los demás, sino por la aparición inevitable de uno mismo. Cuando el ruido externo se detiene, cuando ya no hay nadie alrededor que nos distraiga o nos valide, lo que emerge no es paz, sino incomodidad, una sensación de vacío que ya no puede seguir ocultándose. Ese vacío no es nuevo, ha estado ahí siempre, disfrazado de compromisos innecesarios, relaciones apresuradas y notificaciones sin alma. La verdad es que la soledad no crea el dolor, lo revela, porque en el silencio, todo lo que evitamos, mirar cobra forma, la distancia entre lo que somos y lo que fingimos ser, y es precisamente en ese espacio donde habita la angustia. No es la falta de compañía lo que nos hiere, es la falta de conexión con nosotros mismos. Søren Kierkegaard, uno de los grandes buceadores del alma, entendía esta angustia como un síntoma, no de debilidad emocional, sino de una vida aún no vivida con verdad. Para él, la desesperación que sentimos en la soledad no es un fracaso, sino un llamado urgente a la autenticidad. La soledad es un espejo incómodo, nos obliga a ver, sin filtros ni excusas, el rostro que hemos ignorado por años. Por eso huimos del silencio, porque nos expone, porque desnuda lo que el mundo aplaude, pero el alma no reconoce. Y, sin embargo, al otro lado del abismo, Arthur Schopenhauer ofrece una perspectiva completamente distinta y al mismo tiempo complementaria. Él no teme estar solo, él lo celebra. Para Schopenhauer, la soledad no es debilidad, es señal de una mente poderosa, una mente que ya no necesita ruido externo para sentirse viva. En su filosofía, la soledad es el hogar de los espíritus elevados, aquellos que se cansaron del bullicio vacío y eligieron construir un refugio dentro de sí mismos. Este video es una invitación a caminar entre estas dos orillas, la del vacío que incomoda y la del vacío que libera, entre la huida de uno mismo y el coraje de habitarse, porque eso que sientes, ese malestar sutil, esa punzada inexplicable, no es un error, es una señal, es la voz de tu alma pidiéndote que dejes de correr y empieces a regresar a ti. No ofrezco aquí un consuelo bonito, ofrezco claridad, una mirada cruda a lo que realmente significa estar solo y por qué esta experiencia, si se comprende con madurez, puede convertirse en la más transformadora de tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya está cansado de huir y tal vez, solo tal vez, estés listo para escuchar la verdad. Lo que sientes no es soledad, es anhelo por ti mismo. La soledad para muchos es una carga, pero para Kierkegaard es una prueba de fuego. No es solo un momento incómodo, es un escenario existencial. Es el momento en que te enfrentas a ti mismo sin personajes ni disfraces. Y cuando has pasado la vida intentando ser cualquier cosa menos tú mismo, este encuentro puede ser devastador. Según él, el ser humano vive desgarrado entre su yo auténtico y el yo que ha creado para complacer a los demás. En lugar de buscar nuestra verdad, preferimos adaptarnos. Nos escondemos detrás del rendimiento, la imagen, el estatus, y confundimos eso con identidad. Pero cuando el silencio lo desarma todo, cuando ya no hay nadie que aplauda ni valide, es entonces cuando aparece la verdad, y con ella, el dolor. Kierkegaard llamó a esto desesperación existencial, un sufrimiento silencioso que no proviene del mundo, sino del hecho de estar separados de lo que somos. No es tristeza común, es un abismo, un eco constante de la renuncia, y la soledad lo deja al descubierto porque arranca el vendaje de golpe. Pero, y aquí está la paradoja, este dolor es el inicio, la desesperación, en vez de ser el final, es la puerta. Kierkegaard lo vio así, como un llamado radical a tomar responsabilidad sobre uno mismo. Estar solo, entonces, no es caer, es despertar. En ese vacío incómodo comienza el verdadero trabajo, el de reconstruirte desde tu verdad. Y este proceso, claro está, no es cómodo. Requiere coraje para explorar las profundidades internas, humildad para reconocer que no sabes quién eres y voluntad para seguir buscando a pesar del miedo. Implica quitarte la máscara, abandonar el personaje que construiste para sobrevivir y aceptar el riesgo de ser tú.
Por eso la soledad es una prueba iniciática. Te obliga a responder preguntas que la mayoría prefiere evitar. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Puedes soportar tu propia compañía? ¿O siempre estás buscando huir? Kierkegaard fue claro. Huir del silencio es huir de la verdad. Y quien huye de la verdad vive una vida sin raíces, sin sentido, sin autenticidad. Una vida llena de gente, pero vacía de uno mismo. Y si en lugar de temer a la soledad, aprendiéramos a verla como una puerta. Y si, en vez de llenar el silencio, aprendiéramos a habitarlo. Aquí es donde entra Schopenhauer. Su enfoque no gira en torno a la angustia, sino a la conquista interior. Para él, estar solo no es señal de carencia, sino de grandeza. En su obra, especialmente en Aforismos sobre la sabiduría de la vida, afirma con dureza: cuanto más profunda es una persona, más inevitable es su alejamiento de la multitud, porque las mentes elevadas no buscan distracción, buscan profundidad. La multitud, dice, se agita, se entretiene, se anestesia. El sabio, en cambio, busca silencio, porque en el silencio es donde ocurre lo real. Para Schopenhauer, estar solo no es un castigo, es un refugio contra la mediocridad, la conversación vacía, la aprobación constante, el ruido. Todo eso agota, todo eso adormece, y por eso el hombre sabio se aparta, no porque desprecie a los demás, sino porque han aprendido a sostenerse con lo que tiene dentro, no con lo que recibe de fuera, y eso no se improvisa. No se aprende leyendo frases motivacionales, ni buscando fórmulas rápidas de autoconocimiento. Se cultiva, se refina, se entrena en la incomodidad. Schopenhauer lo sabía, por eso no ofrecía palabras dulces, ofrecía confrontación. Decía que quien no puede estar solo aún no ha descubierto su profundidad, y que quien necesita a los demás para sentirse completo todavía no ha conocido su alma. La soledad, en su pensamiento, no es aislamiento, es prueba, es revelación, es la manera de saber si tu valor depende del ruido o si ya puedes habitar el silencio con dignidad. Para él, el verdadero solitario no es el que se cierra por miedo, sino el que se aparta por claridad, no por desdén, sino por discernimiento, porque sabe que lo más valioso que puede ofrecer al mundo nace de lo que ha construido dentro de sí mismo, pero no se engaña. Sabe que esto tiene un precio. Estar solo, de verdad, implica convivir con uno mismo, y eso no es tarea fácil, porque cuando el ruido exterior desaparece, los monstruos interiores se despiertan, y es ahí, precisamente ahí, donde comienza la verdadera prueba. Puedes sostenerte a ti mismo, sin distracciones, sin validaciones, sin huida. Puedes mirar de frente tus pensamientos, tus frustraciones, tus vacíos, y no temblar. Schopenhauer plantea que quienes dominan el arte de la soledad no son fríos ni insensibles, son valientes. Han hecho de su interior un espacio habitable, un santuario, y ese santuario no se construye con velocidad, ni en medio del caos moderno, ni con promesas fáciles. Se construye en el silencio, en la espera, en la reconstrucción paciente. Aquí es donde Kierkegaard y Schopenhauer, aunque distintos, se dan la mano. Ambos sabían que la soledad es insoportable cuando el vacío interno no ha sido afrontado. Ambos entendieron que el silencio solo se vuelve paz cuando hay algo dentro que puede sostenerlo, y eso nos lleva a una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Por qué sentimos un vacío tan profundo cuando estamos solos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿O qué falta que hace que el silencio duela tanto? Para responder, tenemos que ir más allá de la filosofía y sumergirnos en la psicología, porque el vacío interior no es solo una ausencia, es una presencia constante, un hueco silencioso que no logramos llenar, aunque lo intentemos todo. Aparece en los momentos muertos del día, en las pausas entre dos notificaciones, los domingos lentos, en las noches sin ruido, y lo más brutal es que no desaparece con compañía, ni con dinero, ni con éxito, porque no está afuera, está dentro. El dolor que sentimos en soledad no proviene solo de estar solos, proviene del colapso de todo lo que usábamos para escapar de nosotros mismos. Cuando las distracciones desaparecen, lo que queda es una verdad que cuesta mirar. He vivido demasiado lejos de quien realmente soy. Ese vacío
es el eco de mi ausencia en mi propia vida. Y para comprenderlo, hay que mirar hacia atrás. Desde niños nos enseñaron a buscar afuera validación, éxito, belleza, aceptación. Nos formaron para encajar, no para sentirnos. Aprendimos a actuar, a adaptarnos, pero no a escucharnos. Y así, poco a poco, fuimos perdiendo el contacto con nuestra esencia. Creamos una identidad funcional, útil para el mundo, pero falsa para el alma. Mientras hay estímulos, esa identidad se mantiene firme, pero cuando el silencio entra, se cae, y detrás de ella aparece lo que llevamos años ignorando. El niño que no fue escuchado, el deseo que fue reprimido, el miedo no nombrado, el duelo sin procesar. Ese es el verdadero vacío. No es simple ausencia, es la consecuencia emocional de haber renegado de nosotros mismos para ser aceptados. Y por eso duele tanto, porque lleva el peso de todas las renuncias, porque es la factura emocional de haber vivido según los otros y no según uno. Pero hay algo aún más profundo. El vacío no es solo señal de heridas no sanadas, es también un síntoma de dirección perdida. Cuando vivimos reaccionando, sin brújula, sin centro, sin voz propia, el alma se desintegra, porque el alma necesita propósito, necesita sentido. Y cuando eso se reemplaza con metas vacías, comparaciones constantes y una búsqueda frenética de aprobación, el resultado es devastador. Nos vaciamos, y ese vacío no se puede eliminar, solo se puede comprender, porque el vacío no es un error, es un mensaje, es el lenguaje del alma diciendo, algo está mal aquí. Por eso no hay que temerle, hay que escucharlo, porque es justamente ahí, en ese espacio de carencia, donde pueden hacer un nuevo camino. Y ese camino es el proceso de transformar la soledad en soledad, el proceso de pasar de la ausencia a la presencia, de estar perdido a habitarse. Pero cuidado, esta transformación no ocurre por azar, no llega con frases bonitas ni promesas de 5 pasos, requiere trabajo, confrontación y sobre todo una honestidad brutal con uno mismo. La diferencia entre la soledad que duele y la que sana está en cómo nos relacionamos con ella. En la soledad nos sentimos víctimas del silencio. En la soledad lo convertimos en maestría. La soledad es ausencia. La soledad es presencia. Una presencia nacida del autoconocimiento, de la madurez emocional, del coraje de quedarse en vez de escapar. Y todo empieza con la aceptación. Aceptar que hay un vacío. Aceptar que te has perdido. Aceptar que duele, sin culparte, sin juzgarte, porque mientras sigas peleando con tu dolor, seguirás huyendo de él. Y en esa huida, la soledad se alimenta y se perpetúa. La aceptación es el punto cero, el lugar desde el cual se puede comenzar de nuevo. Después de eso, viene la inmersión, estar en silencio contigo mismo, no para castigarte, sino para escucharte, sentarte en medio de tu propio caos y no moverte, oír tus pensamientos sin escapar, escuchar tus heridas sin ignorarlas, sentir tu miedo sin maquillarlo. En esa inmersión incómoda comienza el reencuentro con la totalidad, porque la soledad no es ausencia de otros, es presencia de uno mismo, es habitarse con dignidad, y eso, aunque duela, es una forma profunda de sanación. Una práctica poderosa en este camino es la autoescucha, detenerte, respirar, preguntarte, con coraje, ¿qué es lo que realmente me falta? ¿Qué busco afuera que puedo ofrecerme yo? ¿Qué me hace correr tanto, sin rumbo? Estas preguntas son dolorosas, pero necesarias, porque desarman las estructuras que nos mantenían dormidos, rompen las excusas y traen luz al desorden. Además, la soledad bien vivida requiere espacio interior, y ese espacio no se compra, se cultiva, con hábitos de presencia, lectura profunda, contemplación, arte, naturaleza, meditación, silencio consciente, todo lo que te conecta con lo eterno, con lo que no depende de nadie más para tener sentido. Cuando comienzas a cultivar este espacio, descubres algo revelador. Estar solo no es castigo,
es privilegio, porque es en la soledad donde nacen las ideas más claras, se toman las decisiones más sabias y se forjan las relaciones más auténticas. Pero cuidado, porque la soledad no es lo mismo que aislamiento. No se trata de cerrar el corazón al mundo, sino de no depender de él para existir. Es la diferencia entre elegir estar con alguien o necesitar estar con alguien, entre amar desde el desborde o amar desde la carencia. Quien habita su soledad no evita las relaciones, las transforma, porque ya no necesita a nadie para llenar su vacío. Transformar la soledad en soledad es una revolución íntima, es cambiar la calidad de tu presencia, es hacer del silencio un hogar y darte cuenta de algo inmenso. No estás solo, estás contigo, y eso, bien cultivado, es más que suficiente. Pero para habitar tu soledad, primero hay que enfrentar un enemigo silencioso, persistente, camuflado, adictivo, la compulsión de huir de ti mismo. Porque incluso cuando decidimos mirar hacia adentro, hay fuerzas que nos seducen para seguir escapando. Estímulos, deseos inmediatos, hábitos disfrazados de productividad. Vivimos rodeados de ilusiones digitales que prometen conexión, pero siembran más desconexión. Y cada vez que cedemos a estas distracciones, saboteamos nuestra propia reunión interior. De eso quiero hablarte ahora, del peligro de huir de uno mismo y de cómo esa huida es el origen silencioso de casi todo sufrimiento emocional. Puedes estar rodeado de gente, con la agenda llena, con éxito, con una vida que desde afuera parece envidiable, y aún así vivir huyendo. Y lo más aterrador es que esta huida no se nota, porque ya se ha vuelto normal. La vida moderna entera está construida como un espectáculo de distracción colectiva. Huimos todo el tiempo. Nos escapamos en el trabajo excesivo, en la productividad sin alma, en el consumo automático, en relaciones dependientes o en redes sociales que solo nos anestesian más. Cada nuevo estímulo es un modo de silenciar esa voz interna que, en lo profundo, siempre vuelve a preguntar ¿quién eres? Y cuando todo se detiene, esa pregunta resuena como un trueno, porque en el fondo sabemos que no estamos viviendo desde la verdad, sino desde una imagen, y eso tiene un costo. La desconexión con uno mismo es la raíz de muchas heridas que no entendemos: ansiedad crónica, insatisfacción constante, angustia sin nombre. Cuando te distancias de ti, todo pierde profundidad. Tus relaciones se vuelven superficiales, tus logros vacíos, tus días una rutina mecánica sin alma. Es como vivir en una casa perfectamente decorada, pero totalmente vacía por dentro. Kierkegaard llamó a esto desesperación silenciosa, el estado de vivir como si todo estuviera bien, mientras por dentro sentimos que nos hemos traicionado. Y lo más escalofriante es que la mayoría de la gente vive así sin saberlo, porque la huida de uno mismo ya es parte de lo cotidiano, se ha normalizado. Hemos aprendido a desconectarnos de nuestra esencia como si eso fuera natural, pero no lo es. Y mientras esta desconexión continúe, nada de afuera te va a llenar, ningún amor te sanará, ningún éxito será suficiente, porque nada externo puede compensar la ausencia de ti dentro de ti. La verdadera libertad comienza cuando dejas de correr, cuando eliges quedarte, cuando decides mirarte, no con juicio, sino con curiosidad, no con miedo, sino con voluntad de comprenderte. Y ese es el punto de inflexión, el momento en que algo dentro de ti dice: basta de vivir como un fugitivo, ya no más evasiones, ya no más máscaras, ya no más ruido. Quiero saber quién soy, cuando no actúo para nadie, cuando no busco agradar, cuando no necesito distraerme. Ahí es donde comienza la construcción de una nueva relación contigo mismo, una relación real, estable, profunda, porque estar solo no tiene que ser sinónimo de vacío, puede ser sinónimo de comienzo, puede ser un retorno, una reconexión, una transformación. Sí, la soledad duele, cuando está llena de huida, de ausencia, de desesperación, pero cuando se cultiva con conciencia, con presencia, con responsabilidad, se convierte en soledad, ese raro estado donde la presencia de uno mismo basta, donde uno deja de mendigar atención, de mendigar amor, de mendigar sentido, y empieza a cultivarlos desde dentro.
Y cuando haces eso, algo cambia para siempre. La soledad es donde se forja la claridad del pensamiento, la autenticidad emocional, el sentido profundo. Kierkegaard te mostró que la angustia es una alarma, un llamado a la verdad. Schopenhauer te enseñó que la capacidad de estar solo es una señal de grandeza, no de carencia. La psicología te reveló que el vacío no es una falla, es una señal. Y cada parte de este viaje ha sido una invitación a detenerte, a mirar, a dejar de correr. Puedes seguir escapando entre los escombros del ruido, o puedes decidir construirte en el silencio. Puedes seguir necesitando a otros para sentirte completo, o puedes hacer de tu soledad tu templo. Y te aseguro algo, quien aprende a bastarse a sí mismo, nunca más acepta migajas, ni del mundo, ni del amor, ni de sí mismo. Y ahora quiero escuchar de ti. Escribe en los comentarios qué has descubierto sobre ti mismo al ver este video. No necesitas tener respuestas perfectas. A veces, una pregunta honesta basta para comenzar. Tal vez lo que tú compartas sea exactamente lo que otro necesita leer para no sentirse solo en su viaje. Si algo de lo que escuchaste aquí tocó tu alma, si dentro de ti algo despertó, suscríbete al canal. Este espacio no te dará fórmulas rápidas ni promesas vacías, pero sí te dará algo más valioso: claridad, conciencia, profundidad. Y eso, en un mundo lleno de ruido, puede ser el comienzo de tu transformación.